Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jerry Domínguez y en esta oportunidad voy a disertarles una sesión que corresponde al quinto grado de educación secundaria. Hoy hablaremos acerca de los registros lingüísticos. Muy bien, el propósito de esta sesión es el siguiente. Desarrolla las capacidades de la comunicación oral con el fin de reflexionar y evaluar el contenido de la temática tratada. Introducción. En esta parte vamos a definir, ¿no? Vamos a detallar de lo que trata los registros lingüísticos. Y nos dice que es un conjunto de variables contextuales que determina el modo en que nos comunicamos según el entorno en el cual nos encontramos. También nos dice que el registro es el modo de expresarse que se adopta en función a las circunstancias. Muy bien, de acuerdo a lo leído, ¿no? Podemos decir que cada persona eh, habla de acuerdo al lugar, al contexto donde se está desenvolviendo. Es decir, eh, si tú estás con tus amigos, ¿no? Vas a hablar de una forma determinada, ¿no? Ya sea mediante chacotas, e inclusive, ¿no? Haciendo uso de palabras vulgares. No obstante, si te encuentras, ¿no? En un salón de clases frente a un profesor, ¿no? O te encuentras frente a un público, ¿no? La manera de expresarse va a ser eh, muy distinta, ¿no? Es decir, cuando una persona, ¿no? Se va a explayar frente a una determinada, en este caso, a un determinado público, ¿no? Va a utilizar de alguna manera palabras más especializadas, ¿no? Y va a tener mucho cuidado con lo que dice, ¿ok? Muy bien, clase de registros lingüísticos. En primer lugar, vamos a tener según la formalidad, ¿ok? Y vamos a explicar, ¿no? Que la formalidad de una situación tiene que ver con el hecho de que de alguna manera en ella se permita un uso más creativo, un uso más abierto de la lengua, ¿no? O por el contrario, ¿no? Se recurra de alguna manera predominantemente a fórmulas, a guiones ya, ¿no? Preparados, ¿no? Ya específicos, ¿no? En este caso, guiones que una persona hace para de alguna manera no tener errores en el momento de comunicar algo, ¿ok? ¿No? Y obviamente que estas fórmulas, estos guiones, pues, que tienen que ser adecuados para esa situación, ¿ok? Esto en función del grado de formalidad, ¿ok? Llamado a veces grado de ritualización, porque la interacción comunicativa a veces procede por una serie de pasos o ritos, ¿ok? Muy bien. Entonces se distingue entre registros formales, ¿no? Que pues se caracterizan por la selección por parte del emisor, es decir, por parte del hablante, de los recursos lingüísticos adecuados y el uso del lenguaje de forma cuidada. Es decir, lo que el emisor de alguna manera va a decir, ¿no? Lo va a decir cuidadosamente,
Es decir, no va a decir cualquier cosa, ¿no? No va a utilizar palabras vulgares, no va a estar utilizando de alguna manera eh, esos léxicos que utiliza en el ámbito familiar, ¿no? Donde hay mucha confianza, ¿no? No. Y puede tratarse de registros especializados, como el científico técnico. Muy bien. También tenemos, según la formalidad, los registros informales, ¿ok? Que suelen darse en la comunicación familiar o entre amigos, ¿ok? El registro coloquial o familiar se caracteriza por la falta de planificación, ¿no? Es decir, cuando tú estás con tus amigos, con tus familiares, ¿no? Lo que vas a decir, es decir, la conversación que va a nacer entre ese grupo no está planificado, ¿eh? No hay un guión, ¿no? Eh, o no hay algunas fórmulas ya preestablecidas, ¿no? O sea, de alguna manera se habla, ¿no? De forma espontánea, ¿ok? Y también nos dice que la preferencia por las estructuras simples, ¿no? Y la expresividad del hablante, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a clases de registros lingüísticos según la especialización, ¿ok? Y tenemos pues las situaciones profesionales, ¿no? Que se caracterizan por utilizar un vocabulario técnico propio del área de interés y el uso de ciertas expresiones idiomatizadas con un significado especial, ¿no? Frecuentemente, aunque no siempre, este tipo de situaciones se encuadran en registros más formales. Por ejemplo, eh, un médico, ¿no? En este caso, eh, se va a encontrar en su lugar de trabajo, ¿no? Con su compañero, con su colega, es decir, con otro médico, ¿no? Y el léxico, el vocabulario que van a utilizar va a ser acorde, digamos, a ese campo profesional, ¿no? O sea, ellos, hablando de la medicina, ya tienen pues los medicamentos, estos nombres científicos, ¿no? Que muchas veces una persona, digámoslo así, común, desconoce, ¿ok? Sin embargo, ¿no? O en este caso, por otra parte, cuando el médico, en este caso, se encuentra o está con un paciente, ¿no? Que obviamente no va a dominar, pues, ese vocabulario propio de la medicina, ¿no? eh, Va a hablar, pues, de alguna manera se tiene que adecuar, ¿no? A su paciente, ¿no? Eh, por ejemplo, em, si el doctor le dice al paciente, ¿no? En este caso, el paciente va a tener gripe, ¿ok? Y el doctor le dice, bueno, señor, para que se mejore tiene que tomar un analgésico y antipirético, ¿no? Le dice, tómate pues y el paciente obviamente se va a preguntar, ¿qué es un analgésico y antipirético, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, no va a entender, porque obviamente no es profesional, nunca ha estudiado esa profesión, ¿no? Y el doctor, el otro caso, el doctor le dice a su paciente,
Muy bien. Para que se baje la fiebre, señor, para que se quite esta enfermedad de gripe, pues tómate un panadol fuerte. O sea, si va a entender, ¿no? O sea, porque ese nombre es un nombre común que siempre se utiliza, ¿no? Porque, a ver, tú le dices a tu sobrino, a tu amigo, a tu mamá, le dices, eh, por favor, y cómprame un panel fuerte. Obviamente, esa persona ya va a interpretar que tú, pues, tienes gripe, tienes dolor de cabeza, tienes fiebre, ¿ok? Muy bien. Ahora hablemos de situaciones estándar, ¿no? Estamos hablando, pues, de clases de registro lingüístico según la especialización. Y estas situaciones estándar, pues, se caracterizan por valerse de un vocabulario más simple y más general, no específico de un área en particular. Suelen estar ligadas al registro informal. Utilizan un léxico adecuado para comunicarse. Es decir, lo que estamos haciendo es ejemplificando, ¿no? Por ejemplo, un léxico adecuado para decir, por ejemplo, en caso si tienes gripe, si tienes dolor de cabeza, si tienes fiebre, si tienes malestar corporal, ¿no? Normalmente, ¿no? Como un habla estándar, ¿no? Con un lenguaje estándar, puedes decir, por favor, cómprame un panadol fuerte, ¿no? O cómprame, pues, una pastilla, en este caso, antigripal, ¿no? Y se entiende, no hay ningún problema en ese caso. Tampoco está siendo vulgar, ¿no? Tampoco está siendo, pues, de alguna manera utilizando lenguajes especializados, ¿ok? Muy bien. Ahora pasemos a clase de registros lingüísticos según el medio, ¿ok? Y encontramos, pues, los orales, ¿ok? Pues en este caso que los orales pues son los mensajes que hacen uso de la voz obviamente, ¿no? Y en este tipo de registros lingüísticos se suelen utilizar con menor cuidado, ¿no? Eh, en las palabras, ¿no? A diferencia que en los escritos pues sí hay un poco de, digamos, de rigidez, ¿no? Hay normas que cumplir, en este caso las normas pues que pone la Real Academia, ¿no? Y pues distinguimos en este caso los registros orales, ¿no? Que donde se da pues la conversación informal, ¿no? Y esto particularmente, ¿no? Suele ser el, el más usado para la comunicación entre amigos, ¿no? Entre familiares. Y en estos casos, ¿no? De una conversación informal, ¿no? El intercambio de mensajes es de alguna manera ampliamente bidireccional o multidireccional, ¿ok? Es decir, pues en este caso, bueno, tiene que haber un emisor y un receptor, ¿no? Obviamente para que haya este proceso de la comunicación, ¿ok? Muy bien, emisión audiovisual. Eh, el mensaje, eh, en este caso, a pesar de haber sido emitido oralmente, ¿no? Se transmite en una fase intermedia por algún medio electrónico o electromagnético, en este caso de difusión, ¿ok? Y pues
llega al receptor nuevamente en forma sonora. ¿Ok? En este tipo de situación, la información suele ser unidireccional. Muy bien. Por ejemplo, ahora, ¿no? Yo estoy hablando y estoy de alguna manera emitiendo pues mensajes, en este caso explicando, ¿no? Pero no encuentro una respuesta, no estoy dialogando con una persona de alguna manera activa. Es decir, nadie me está respondiendo. Entonces, yo estoy haciendo una comunicación unidireccional. El otro caso es que si alguien está viendo un video, ¿no? Evidentemente está realizando un acto comunicativo, ¿no? Se está informando, pero no tiene esa posibilidad de crear una conversación, ¿ok? Ahora, conferencia o discurso, ¿no? Aquí un emisor transmite grandes proporciones de información ante una audiencia que generalmente, al menos durante largos periodos, solo actúa como receptor, ¿ok? Entonces, según el medio, ¿no? Tenemos pues en este caso, los orales, ¿no? Y dentro de los orales pues tenemos conversación informal, emisión audiovisual y conferencia o discurso. Y tenemos también los escritos, ¿ok? Pues que son los mensajes que se transmiten obviamente por escrito, ¿ok? Y tradicionalmente este, de alguna manera, había sido el registro más formal, ¿no? Más formal y más cuidado, ¿ok? Aunque ahora, actualmente, ¿no? La existencia, pues, de medios electrónicos a través de Internet o mensajería, de alguna manera, eh, ha fomentado la aparición de registros escritos altamente informales. Es decir, ¿no? Tú tienes abierto tu WhatsApp y lo vas a mandar a un mensaje a tu mamá o a tus amigos o a quien sea. ¿Eh? Y en vez de decir, pues, ¿qué estás haciendo? ¿No? Que naturalmente se debe escribir, pues, la E con su tilde, ¿no? Porque es una pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿No? Lo reemplazan esta que por una K, ¿no? En este caso lo reemplazan por una K. Y pues ahí están haciendo de alguna manera, ¿no? O están fomentando, pues, de alguna manera, eh, la aparición, pues, de estos registros, ¿no? Informales, ¿no? Y así hay muchos ejemplos más, ¿ok? Por ejemplo, en vez de escribir también, ¿no? Que debería ser pues la T, la A, la M, la B, la I, la E con su tilde y la M. Simplemente le hacen una especie de abreviación y le escriben la T, ¿no? La T, la M, la B y la N. Se acabó, ¿no? Y eso pues es un registro escrito, pero altamente informal, ¿no? Entonces, y tradicionalmente también, pues, los registros escritos habían estado más ligados a los registros profesionales y formales, ¿ok? Muy bien. Ahora, ahora hablemos de un lenguaje especial que es la jerga, ¿no? Y en este caso, pues,
es el vocabulario, ¿no? O léxico de un determinado grupo social o de un determinado grupo profesional, ¿no? Y que solo es entendido de manera parcial, ¿no? Es decir, solamente por ellos, por por el resto de los hablantes de la misma lengua. ¿Ok? Por ejemplo, en algunos ambientes, digamos, delictivos o en ambientes marginales, ¿no? Se utiliza un lenguaje, ¿no? O en este caso se le llama también, pues, jerga marginal o también simplemente se le dice germanía, ¿ok? Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, dice palabras y géneros como, ¿no? Como marimba, ¿no? Precioso, pelo, hazme la tabla, ¿no? Por ejemplo, si, dentro de ese grupo social, ¿no? De ese grupo social marginal de alguna manera, ¿no? O de ese grupo social delictivo, eh, tú dices, o alguien de ese grupo le dice marimba, ¿no? Hace referencia a la palabra marimba, se va a estar refiriéndose a la marihuana. Y si dice, por ejemplo, precioso, ¿no? Se hace referencia a preso, ¿no? Si dice telo, va a hacer referencia a hotel. Y si dice hazme la taba, o sea, quiere decir que él está diciendo acompáñame, ¿no? Y esto en el Perú se denomina replano. Por ejemplo, nos dice que esto simplemente es entendido de manera parcial por el resto de los hablantes de la misma lengua. Muy bien, hagamos uso, ¿no? En este caso un ejemplo de esto, de estas palabras. A ver, tú estás en tu familia, ¿no? Con tu familia, ¿no? Y tu familia normalmente pues hace uso de un lenguaje, en este caso, de un lenguaje, un registro eh, formal, ¿no? Un lenguaje estándar. Es decir, y tú le dices, a ver, a tu mamá o a tu papá, ¿no? Eh, hazme la tabla. ¿No entiendes? O sea, hazme la tabla, ¿no? Natural. A veces, mucha gente, esta palabra taba hace referencia a zapatos, ¿no? Tal vez podría ser que tu madre entienda, pues, que te va a hacer un zapato, ¿ok? O estás en un colegio frente a tu profesor y le dices, profesor, quiero que Enrique o quiero que Ángel me haga la taba. Entonces, no entender cómo, el profesor, pero cómo te haga la taba, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que, ¿no? O cuando, por ejemplo, en los colegios, las alumnas, ¿no? En este caso, cuando van al servicio higiénico, muchas veces van entre dos, ¿no? Naturalmente, no hay ningún problema, es como una costumbre, ¿no? Le dicen al profesor, por favor, que la acompañe, y el profesor tampoco tiene ningún problema, está bien, ¿ya? Pero ¿qué pasa, no? A ver, del salón, Cintia está, va a ir al servicio higiénico, ¿ok? Y le pide permiso al profesor, y le dice, profesor, quiero que Alicia me haga la tabla, ¿no? Porque voy a ir al servicio higiénico. ¿Pero qué? O sea, ¿qué tiene que ver que esté alatado con ir al servicio higiénico? No tiene nada que ver, ¿ok? No tiene nada que ver. ¿No? Y por eso, este tipo de lenguaje, ¿no? Solamente es entendido por cierto grupo, ¿ok? Muy bien. Replana. Nos dice, se considera replana todas y cada una de las expresiones que utilizan en principio los sectores marginales delictivos, pero que usan también los grupos juveniles por ser fáciles
e ingeniosas. Muy bien, lo que se estaba diciendo, ¿no? Ahora, actualmente, ¿no? Pocas, casi siempre, ¿no? Fue así, ¿no? Por ejemplo, normalmente a un niño mm, dice, hola causa, ¿no? A un joven dice, hola causa. O sea, prácticamente debería de decir, ¿no? Naturalmente, normalmente, ¿no? Haciendo uso de un lenguaje estándar, hola amigo, ¿no? Pero, ¿por qué dice hola causa? O sea, ¿por qué? Porque este tipo de expresión de alguna manera le suena pues ingeniosa, no sé, es fácil, ¿no? ¿No? Entre comillas, es fácil, ¿eh? Pero le parece ingeniosa, ¿no? El hecho tal vez de ser juvenil, joven, en este caso, le parece más bonito, tal vez, ¿no? En este caso, la palabra le parece más bonita, no sé, ¿ok? Por ejemplo, muchas veces aquí en Perú, ¿no? Dicen batería, ¿no? También, que normalmente decir amigo, ¿no? Batería, mi yunta, ¿no? Estas palabras, ¿no? Que normalmente, pues, son expresiones que se utilizan en los sectores marginales, ¿no? En los sectores delictivos, es decir, en la cárcel, por decirlo así, ¿no? Hacen uso de estas expresiones de forma, en este caso, masivamente, ¿no? Muy bien. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de su agrado. Suerte, cuídese.